Entre tú y yo hay un silencio compartido, una línea invisible donde se dibujan los sentimientos. A veces es un abismo, otras apenas un suspiro, pero siempre hay algo entre nosotros. Bienvenidos a Cámara Libre, mi nombre es César Ruiz y os traigo una dosis de experimentación visual, inspiración y ese empujoncito necesario para romper el bloqueo creativo. Recuerda que puedes ser parte del Club Cámara Libre con el Patreon, donde semanalmente realizamos ejercicios prácticos, entrenamos la mirada y compartimos ideas para que no te quedes con ganas de trabajar por tu cuenta, que te dé pereza o incluso miedo a empezar a disparar o crear esas ideas fotográficas que están por descubrir. ¿Alguna vez has sentido que entre tú y otra persona hay algo que no se pueda nombrar? Un espacio extraño, ni frío ni cálido, ni tenso, ni cómodo. Es pues ese hueco, ese espacio que está lleno de cosas. Es un espacio en el que la fotografía se convierte en una herramienta muy poderosa, porque el espacio entre dos personas es más que aire. Es un lenguaje no verbal, un contexto emocional, es un símbolo. En la vida cotidiana nos acostumbramos a pasar por alto estos detalles, pero como fotógrafos y fotógrafas, como narradores visuales, tenemos ese privilegio de convertir lo sutil en protagonista. Imagina una habitación, dos personas dentro. Una está sentada en la cama, la otra está de pie cerca de la puerta. No se hablan. La distancia entre sus cuerpos parece un muro, pero ¿y si lo congelas en una imagen? De pronto, esa separación se convierte en significado. Empiezas a leer esa foto con una historia sin palabras. Están enfadados, se han dicho adiós, se están reencontrando. La clave está en que no hay contacto, no hay gesto evidente, solo es un espacio lleno de tensión. Ahora imagina lo contrario, dos personas muy cerca, demasiado cerca, tan juntas que casi parece incómodo. Puede ser amor, puede ser dependencia, puede ser un momento justo antes del estallido. No sé si lo llegas a ver, es esa distancia física entre personas en una fotografía que nunca llega a ser neutra. Y aquí es donde puedes empezar a jugar, no como quien compone una postal, sino como quien escucha la conversación entre dos silencios. Ese sonido especial, ese detalle que marca la diferencia. Este episodio va de eso, de aprender a mirar el espacio entre dos como si fuera un tercer personaje. Uno que no habla, pero que siempre está ahí. Cuando ves una pareja en la calle caminando y cada uno va mirando el móvil, ¿qué te dice esa imagen? Cuando ves un niño agarrando el pantalón a su madre y ella mira de frente sin girarse, ¿qué hay entre ellos? Cuando dos amigas están sentadas en una terraza riendo, pero sus cuerpos no se orientan la una hacia la otra. Esa distancia física contradice lo que dicen los rostros, ¿no? Ahí, en esas contradicciones, en esos microgestos no coreografiados, es donde vive lo que te quiero contar hoy. Vamos a descomponer esto un poco más para poderlo desarrollar y entenderlo mejor. Para mí, el punto básico sería establecer los diferentes espacios. Se me ocurre un primer espacio, un primer tipo, que sería el espacio cargado. Hay fotografías en las que entre dos personas hay algo invisible que casi pesa. Puede ser atracción, conflicto, un secreto, una historia compartida. Todo eso no se dice, pero se siente. Luego tendríamos como segunda opción el espacio vacío. A veces lo que retratamos no es lo que une, sino lo que falta. Dos personas con una distancia exagerada en el encuadre. Una silla vacía entre dos cuerpos. Ese hueco también habla y dice qué hubo antes ahí o hace preguntas que nosotros, o por lo menos el espectador, tendría que responder. El tercer espacio que se me ocurre podría ser el espacio tenso, donde puedes jugar con los gestos corporales para mostrar un espacio donde algo no está bien. Brazos cruzados, cuerpos que se giran en direcciones opuestas, una persona medio dentro del encuadre, otra medio fuera. No hace falta que una escena sea dramática y que tenga una emoción súper intensa, únicamente con transmitir algún tipo de gesto o de emoción dentro de esa imagen nos podría valer. Y un último espacio que se me ocurre sería el espacio fluido, vamos a llamarlo así, que sería donde la distancia entre dos personas no incomoda. Es respetuosa, serena, natural. Una madre y un hijo leyendo separados pero en paz, dos amigas sentadas en silencio con miradas que no necesitan palabras. Ahí también hay un espacio emocional, pero es ligero, casi transparente. Pero bueno, piénsalo como una escena de teatro. En el escenario los actores no solo dicen líneas, también se mueven, se acercan, se alejan, se giran, se ignoran. Un buen director de escena sabe que la relación entre personajes se expresa en el espacio que los separa. En fotografía ocurre exactamente igual. Tú decides dónde colocas a cada sujeto. Tú decides si se tocan o no, si se miran o no, si se comparten luz o sombra. Esa decisión puede hacer que la imagen diga, pues somos uno. O diga, estamos juntos pero solos. Pueden decir, estoy aquí, pero me voy. O incluso, ya no estás y yo sigo aquí esperándote. Hay un montón de posibilidades que nos pueden transmitir esa imagen. Y es que una fotografía no necesita explicar
únicamente sugerir. Para mí es clave, repito, una fotografía no necesita de forma directa explicar, sino sugerir. A veces creemos que la buena fotografía debe ser clara, pero no. Una imagen potente muchas veces es ambigua, te deja pensando, te deja preguntándote qué relación hay entre esas dos personas. ¿Se acaban de encontrar o se están despidiendo? Y si esta duda persiste, si ese espacio emocional no se resuelve con una sola mirada, entonces esa fotografía ya está funcionando, porque no todo lo poderoso tiene que gritar y el susurro también deja mucho eco en la propia fotografía. Otra capa muy interesante dentro de este tema es la proyección. Ese espacio entre dos personas muchas veces lo completa quien mira. Tú, como espectador, rellenas los huecos con tus propias experiencias. Por ejemplo, si perdiste a alguien y ves una imagen con una figura solitaria y otra ausente, posiblemente esa ausencia te duela más a ti que a quien le hizo la fotografía. Si estás enamorado y ves una imagen de dos cuerpos rozándose apenas, es probablemente que la lectura sea más afectiva, más idealizada. Por eso el espacio entre dos personas en una imagen no solo es un dato técnico, es un espejo emocional, refleja lo que llevas dentro y si es poderoso porque significa que la foto no se cierra en sí misma, se completará con el espectador, con la persona que está viendo la fotografía. Por lo tanto, es abierta e infinita. Y aquí entra lo más estimulante para ti como creador. Ese espacio es maleable. Puedes jugar con él, puedes exagerarlo para hablar de soledad, puedes minimizarlo para hablar de intimidad, puedes ubicar a los personajes en planos distintos, uno delante, otro al fondo. Así su relación no es solo emocional, también tridimensional. Puedes hacer que el espacio físico diga una cosa y el gesto corporal diga otra. Por ejemplo, pues dos personas sentadas muy cerca, pero con los cuerpos girados en direcciones opuestas. Cercanía sin conexión, o al revés, dos personas muy lejos una de otra, pero con miradas que se buscan, la lejanía con complicidad. Todo esto es narrativa visual y tú puedes usarlo. Pero, ¿y si el otro no está? A veces el espacio entre dos personas está, pero el otro ya no está. Puede ser que no esté. En una fotografía de alguien mirando hacia la derecha, en el lado derecho no hay nadie, pero ¿a quién está mirando? ¿A quién espera? ¿No? Pues podemos también jugarlo aunque no tengamos esa segunda persona. Puedes construir imágenes donde el espacio ausente del otro se vuelva protagonista. Ese encuadre vacío, esa silla sin ocupar, ese segundo plano en la mesa, el hueco también es un personaje, ese espacio, repito, también es un personaje. Por lo tanto, te voy a dar 6 autores que van a explorar este espacio emocional y que estoy seguro que te van a servir como referente. Tenemos a Nan Goldin, sus fotografías no solo retratan a las personas, sino también las dinámicas entre ellas. En muchas de sus imágenes hay tensión, cuerpos que se rozan sin tocarse, silencios atrapados en la piel. Sus escenas íntimas en habitaciones, parejas que no se miran, amantes que se abrazan con desesperación. Bueno, pues todo ese juego, junto con el espacio entre cuerpos, a veces es afecto, a veces es dolor. Goldin nos enseña que fotografiar lo íntimo no solo es estar cerca, sino saber captar lo que no se dice. Como segunda referencia tenemos a Larry Sultan, especialmente su serie Pictures from Home, donde retrata a sus padres durante años. Entre madre y padre siempre hay un río emocional muy sutil. En una foto la madre mira por la ventana mientras que el padre está en la cocina, no se ven pero se sienten. Ese espacio doméstico no es una escenografía, realmente es lenguaje. Nos muestra que en lo cotidiano también hay coreografías de afecto, de poder, de nostalgia. Como tercera referencia te quiero traer a Rineke Dijkstra, que trabaja retrato entre adolescentes y sus familias de una forma un poco incómoda. No hay interacción directa, pero hay resonancias, vamos a decirlo así. A veces los sujetos ni se tocan, pero lo que hay entre ellos parece una conversación muy silenciosa. Sus retratos parecen estáticos, pero contienen historias en potencia. La energía entre los cuerpos se convierte en una textura emocional, como una bomba. Es muy, muy interesante. Cuarta opción que os traigo sería Harry Gruyaert. Es un fotógrafo belga de Magnum que trabaja el color y el encuadre con arquitecturas de espacio emocional, como lo quiere transmitir él. Sus fotografías callejeras muestran personas que comparten espacio pero que no se miran, figuras que coinciden en el mismo plano pero que parecen de mundos completamente diferentes. Gruyaert compone como si estuviera orquestando silencios, como si estuviera todo meticulosamente medido y nos recuerda que la distancia entre personas también es una forma de expresión. Como quinto punto, pues, te podría nombrar a Elina Broterus, artista finlandesa que trabaja mucho el autorretrato y la relación con otros. En sus obras muchas veces aparece como una presencia mínima, de espaldas, casi como si fuera desdibujada, y el espacio en sus fotografías es mucho más abstracto, pero profundamente emocional. Muestra lo que ocurre cuando no se puede alcanzar al otro, aunque esté ahí mismo. Y por último, quiero destacarte, bueno, pues a Pedro Almodóvar como fotogramas o como fotografías dentro de sus obras, porque aunque hablamos de fotografía,
El uso del espacio de los cuerpos de los modelos o de los actores en el cine de Almodóvar es un aprendizaje visual muy potente. Pensemos en la escena Hablé con ella, donde dos personajes comparten una habitación, pero no comparten el momento. El espacio se convierte en una metáfora de deseo, de dolor o de ausencia, siendo esto muy significativo y muy potente en la propia película. Puedes tomar estos encuadres como referencia para trabajar, como digo, tus propias composiciones. Y por último, vamos a llevar todo esto a lo práctico, con pequeñas propuestas que te ayuden a explorar ese espacio emocional entre dos personas en tu propia fotografía. Hablaríamos de escenas en espejo. Sitúa a dos personas en lados opuestos de un marco o de una habitación, sin contacto, sin interacción directa. Solo observa qué dice su colocación. Un segundo punto se me ocurre: interacción mínima, expresión máxima. Pide a dos personas que no se hablen, pero que compartan espacio. Solo gestos pequeños, una mirada, una pierna que se gira, la cabeza que se cae. Dispara en momentos de transición de esos movimientos. La tercera opción que se me ocurre serían secuencias narrativas. Usar varias imágenes para contar cómo cambia la relación. Primera, pues a distancia, la segunda acercando, la tercera es un roce. Un relato donde los milímetros varían, donde ese acercamiento cambia radicalmente el mensaje entre foto y foto que se quiere transmitir. La cuarta opción que se me ocurre sería un autorretrato con vacío. Hazte, pues eso, un autorretrato dejando ese otro que no está, dejando ese espacio, ¿no? Juega con el hueco que deja una silla vacía, una sombra, el segundo cepillo de dientes, siempre simbolizando esa segunda persona. Y por último, fotografía desde el no contacto. Documenta relaciones sin buscar lo evidente, una madre y su hija caminando sin cogerse de las manos, ¿no? Dos amigos en silencio. El lenguaje visual se puede construir con lo que no sucede, ¿vale? Esto hay que recordarlo y es muy importante. Por último, quiero transmitirte esa reflexión final donde no hay palabras, hay mirada. A veces lo más potente en una imagen no está en lo que vemos, sino en la relación de lo invisible entre sus elementos. Ese espacio entre dos personas puede doler, puede calmar, puede recordar lo pasado, puede abrir mil interpretaciones. Por eso fotografiar ese espacio no requiere escenografía de por sí, solo requiere atención. La próxima vez que hagas una fotografía, detente un segundo, mira no solo en el sujeto, sino el hueco que hay a su lado. ¿A quién está esperando? ¿De quién se está alejando? ¿Quién le falta? Bueno, son fotografías que no solo documentan la presencia, sino también pueden contar lo que aún no ha ocurrido o lo que ya no está. Y hasta aquí el capítulo de hoy. He dejado una lista de ejercicios prácticos y referencias visuales en mi Patreon, junto con las obras clave de cada autor y autora que hemos ido desarrollando en este podcast, por si quieres explorar este tema de una forma más extensa para tu próxima sesión o tu próxima salida fotográfica. Tienes un link en la descripción para unirte al Club Cámara Libre y te mando un fuerte abrazo. Como siempre, te animo a que salgas ahí fuera con los ojos encendidos, porque a veces el espacio entre dos personas es la imagen que más nos habla. Un saludo.